Vamos a realizar nuestra primera aplicación ADO desconectado, de tal manera que seamos capaces de conectarnos a un servidor de base de datos, recuperar información de una tabla o conjunto de tablas, traer la información a un dataset generando un documento XML y desconectándonos de la base de datos para poder realizar todas las tareas oportunas de forma desconectada. Vamos a ver que es muy sencillito. Mire, vamos a crear un nuevo formulario. Y en este nuevo formulario vamos a localizar el control de datos Data Grid View y le vamos a insertar en este formulario. La idea va a ser la siguiente. Quiero que nos conectemos de forma ADO desconectado a SQL Server, recuperemos la información de la tabla MP volcándola en un dataset, generando un documento XML y empezar a trabajar con la información que nos ha generado en el documento XML sin estar conectados a la base de datos, de tal manera que las consultas que nosotros tengamos que realizar sobre el XML serán mucho más rápidas porque no estamos solicitando esa información a la base de datos. Los pasos son los siguientes. Vamos a copiar de ejemplos anteriores la cadena de conexión. Nos venimos al formulario 3. Declaración de variables. Primero, nuestra cadena de conexión. Segundo, nos vamos a declarar un adaptador. Vamos a hacer, para que no sea necesario precederlo del espacio de nombres, vamos a hacer un using system data y también un using system data SQL client. Y vamos a decirle que nos haga. Vamos a crear un adaptador que lo voy a llamar ademp. Vamos a entender ahora para qué es. El adaptador es el encargado de tener la instrucción SQL de los datos a recuperar para un posterior volcado sobre un dataset y que nos genere el XML que hemos comentado para poder trabajar con él. Es decir, que el adaptador sería muy parecido si venimos de ADO conectado al comando, es decir, va a ser el encargado de recuperar la información. En este caso siempre va a ser una consulta de selección porque recuperamos datos para desconectarnos, nos traemos la información y nos desconectaremos. Pues el adaptador, primer objeto interesante, en el constructor de este tenemos que pasarle primero la instrucción de los datos, la instrucción SQL de los datos a recuperar, coma, y de qué servidor, que en este caso es suficiente con pasarle la cadena de conexión, o de qué servidor vamos a recuperar esos datos, que si lo pasamos a través de la variable cadena. Después vamos a crearnos un dataset. Dataset va a ser muy importante porque vamos a ver ahora que es el encargado de recoger los datos devueltos por la consulta. Pues nosotros, declarando el dataset y el adaptador, ya podemos empezar a trabajar. En el load, nada más cargar la información. Vamos a entender bien esto. Llego y le digo ademp.fill y le decimos ds,emp. Vamos a entenderlo. Con esta línea le estoy diciendo adm.fill rellena la información devuelta por el adaptador en ds. En este momento, cuando lee esta línea, ¿qué es lo que hace? Se conecta al servidor de base de datos SQL Server, recupera la información de la tabla MP y la vuelca en el dataset generando un documento XML. Y a continuación se desconecta. Por lo tanto, todo lo que haga a partir de aquí, toda la información, todos los filtros que tenga que realizar sobre los datos que me he traído, se van a hacer sobre el documento XML. Mucho más rápido porque no estoy en una permanente conexión a mi servidor de base de datos. Esto es interesante cuando nosotros la información en nuestra base de datos no cambia cada poco tiempo, porque si no es lógico que tendríamos que estar sincronizando ya que los datos no son reales. Siempre es importante tener claro que ADO conectado y ADO desconectado pueden convivir juntos. ADO desconectado es cierto que cuando nosotros queramos hacer filtros y queramos que nuestra aplicación sea mucho más rápida y no nos importa que los datos hayan cambiado en la base de datos, es lo ideal. Ahora, si la información que nosotros visualizamos en un portal web o que visualizamos en una aplicación Windows o mobile, queremos que los datos sean reales, seguramente nos decantemos por ADO conectado. Pero esto es una forma en la que nosotros vamos a trabajar de forma desconectada y la aplicación, como podéis intuir, es muy rápida porque no está conectada a la base de datos. Nosotros vamos a estar o podemos hacer filtros de los datos que nos hemos traído de la tabla MP sin necesidad de estar conectados a la base de datos, por lo tanto, rapidísimo.
Para que veáis que es cierto que no los hemos traído, lo que voy a decirles es que en el grid view que hemos insertado, en la propiedad data source, le voy a decir que se enlace a la tabla o al dataset, que es quien tiene la información, y luego en concreto que recupere los datos de la tabla MP. Ese segundo argumento que hemos metido en el field lo vais a entender ahora de forma muy sencilla, porque vamos a ver que el documento XML que genera internamente. De momento aquí, hasta aquí, si ejecutamos el formulario 3, vais a ver que es cierto que nos hemos desconectado, o nos hemos conectado, nos hemos desconectado, tenemos la información en un dataset, y eso es un XML, y estamos volcando la información en un grid view para ver que es cierto que los datos no los hemos traído. Lo que sí quiero que veáis, si inserto, vamos a hacer esto un poco más pequeñito, voy a insertar un botón, y aquí voy a colocar, por ejemplo, una cajita de texto, donde le voy a decir multiline, le voy a hacer bastante grande, vamos a hacerlo grande, y scroll bar, vamos a ponerle vertical. Al hacer clic en el botón, para que veáis que es cierto lo que estamos comentando, vamos a decirle que nos muestre el XML que está generando internamente. Entonces yo le voy a decir, quiero que en la caja de texto, en la propiedad text de esta, me obtengas el XML, quiero que me obtengas el XML que tiene el dataset y lo vuelques en la caja de texto, que quiero ver que es cierto que esto es lo que estás haciendo internamente. Esto no va a ser un paso necesario a la hora de nosotros realizar una aplicación, pero sí quiero que entendamos qué es lo que está haciendo internamente. Si ejecuto, seguimos viendo los datos, y al pulsar en el botón, fijaros cómo es cierto que me está generando un documento XML con la información que nosotros hemos recuperado. Mirad que el elemento raíz se llama new dataset, fin de new dataset, y crea un nodo empleado por cada registro que ha devuelto. Fijaros que lo encierra entre em, fin de em por cada registro que ha devuelto. ¿Y por qué entre em, fin de em? Si le damos stop, fijaros que el segundo argumento que le damos al field era el nombre del elemento raíz, que en este caso normalmente se suele poner el nombre de la tabla por notación, pero que no es que sea obligatorio que tenga el nombre de la tabla. Si veis aquí, si yo le pongo empleados y yo le pongo aquí luego empleados para que no nos dé error, si ejecuto, al dar al botón, fijaros que lo que hace es que lo encierra entre empleados, fin de empleados. Este segundo nombre es muy importante porque dentro de un dataset puedo volcar información de más de un adaptador y a través de este segundo argumento podemos diferenciar o recuperar unos datos u otros. Porque lo entendáis, yo puedo crearme un segundo adaptador. Vamos a organizarlo. Me puedo crear un segundo adaptador, llamarlo addDept, y decirle que recupere los datos de la tabla de departamentos. Haciendo un fill también de los datos devueltos por el segundo adaptador, también en ds, pero a estos datos los llamo dept. A los primeros les llamo emp y al segundo le llamo dept. Y de esta manera yo le estoy diciendo, vuelca la información de vuelta por este adaptador en ds y a los datos los llamas emp, vuelca la información de vuelta por el adaptador dept en ds y los llamas dept, y ahora aquí pues visualizo los de una tabla o visualizo los de otra. Es decir, que nosotros no podemos visualizar en un grid view la información de dos tablas de un dataset, sino solo la de una en concreto. Entonces nosotros aquí, que lo habíamos borrado, puedo decirle que se enlace a ds y en concreto, ¿qué información quieres visualizar? ¿Los de em o los de dept? Aquí, por ejemplo, si pongo ahora dept, pues visualizaré los de dept. Pero vais a apreciar ahora cómo es cierto que en el documento XML nos ha volcado la información de vuelta por los dos adaptadores y la forma de diferenciar si recupera los de em o recupera los de dept es a través del segundo argumento cuando hemos hecho el relleno, fill. Ejecutamos. Estamos visualizando los datos de departamentos, pero fijaros que al dar al botón ver XML, primero me vuelca los datos de los empleados. Yo los voy a poder recuperar gracias a este segundo o al argumento que le hemos dado, al segundo argumento que le hemos dado en el fill, en el relleno, pero a continuación, cuando termine con los de emp, fijaros que vuelca los de dept. Por lo tanto, este segundo nombre es muy importante. A los datos que nosotros, o que nos está volcando dentro del dataset, que si veis tiene sintaxis XML,
Es muy importante entender el funcionamiento, aunque lo han dejado muy sencillo porque es una notación de base de datos. Esto para él es una tabla y esto es un registro relleno de columnas. Ahora mismo tenemos un dataset con 2 tablas y dentro de cada tabla tenemos X filas.